El absceso pulmonar, ustedes ya saben la definición de absceso. Absceso es un foco localizado de necrosis licuefactiva. El absceso pulmonar, entonces vamos a definirlo como un proceso supurado local caracterizado por necrosis del tejido pulmonar. Los agentes que provocan la formación de un absceso, en primer lugar tenemos al Streptococcus viridans, luego el Staphylococcus aureus, el Streptococcus hemolyticus, neumococos, en cuarto lugar, Streptococcus anaerobios, y también puede ser ocasionada la formación de un absceso por las bacterias gram negativas. ¿Cómo llegan estos microorganismos al pulmón? Puede ser por aspiración, por una infección previa como una neumonía, por una embolia séptica, por neoplasias, incluso por trauma. Uno de los mecanismos más frecuentes de llegada de microorganismos que llegan a hacer absceso, ocasionar la necrosis de las paredes alveolares, suele ser por aspiración. Aspiración del material infectante, como podría darse en alcoholismo, pacientes que están en estado de coma, una anestesia generalizada por mucho tiempo que podría favorecer entonces la aspiración, la broncoaspiración, sinusitis, inflamaciones de los senos que contengan moco y que tengan un exudado purulento con bacterias. Esto puede aspirarse durante el sueño. Lesiones bucales. Ustedes saben de que generalmente aspiramos, ¿verdad? Cuando dormimos, eso suele suceder, por eso la importancia de mantener limpio la cavidad oral, por eso se insiste tanto en la higienización de la cavidad oral. Si hay lesiones bucales o bacterias mismas que están proliferando en la boca, esto puede aspirarse durante el sueño y llegar al pulmón. Aspiración del contenido gástrico también. Puede ser por infección bacteriana primaria previa, como podía darse en las neumonías, que pueden ser causadas por Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, que llamamos de neumococo. El microorganismo podría llegar también por una embolia séptica. Ustedes recordarán de que uno de los principales o una de las principales patologías que suelen causar embolias sépticas suele ser la endocarditis infecciosa, que habíamos hablado hace unas semanas. La endocarditis infecciosa, principalmente, tenemos de dos tipos, ¿verdad? La aguda y la subaguda. La aguda era la ocasionada por Staphylococcus aureus. La subaguda por Streptococcus viridans, que justamente es el principal agente causante de un absceso pulmonar. Estas eran vegetaciones sobre las válvulas cardíacas grandes, voluminosas, que podrían embolizar. Y al embolizar podrían llegar al pulmón, ¿verdad? Y podrían causar absceso pulmonar. Las neoplasias también pueden ocasionar abscesos por traumatismo, por propagación de procesos infecciosos adyacentes, o tal vez los microorganismos lleguen al pulmón por la vía hematógena, en caso de, por ejemplo, de una bacteriemia de otra zona. Incluso, teniendo todas estas posibles causas, hasta 25% de los casos, las causas de un absceso puede ser desconocida. El absceso puede ser único, pueden ser múltiples, pueden ser abscesos de pequeño tamaño, midiendo milímetros nada más, o pueden llegar a 5 a 6 centímetros. La localización es bastante variada, dependiendo del mecanismo de llegada del microorganismo al pulmón. Por ejemplo, cuando el microorganismo llega por aspiración al pulmón, suelen afectarse principalmente el lóbulo inferior derecho. Y esto es por la anatomía propia, que nosotros ya habíamos estudiado cuando habíamos hablado de tuberculosis, ¿verdad? Ustedes recordarán de que si hablamos de tráquea, la tráquea se bifurca, el bronquio derecho es de mayor calibre y es más corto, es más vertical, mientras que el bronquio izquierdo es de menor calibre, es más larga
y es más horizontal. Entonces, si es que ingresa un microorganismo por aspiración, sigue la gravedad y va a llegar siguiendo la distribución del bronquio, ¿verdad? Derecho. Entonces, por ese motivo, el pulmón derecho es mayormente afectado. Lóbulo medio, o quiero decir lóbulo inferior o lóbulo medio. Y generalmente los abscesos que se dan por aspiración suelen ser únicos, ¿verdad? Donde llegó el microorganismo, allí forma el absceso. Y la flora puede ser polimicrobiana. Por una neumonía o por una bronquiectasia, aquí el microorganismo ya está en el pulmón. Entonces, el absceso puede ser múltiple, ¿verdad? Localizaciones variadas, pero generalmente se afectan más las zonas basales. Si es que llega por una embolia séptica, llega por la sangre se va distribuyendo en todo el pulmón, entonces pueden ser múltiples los abscesos y pueden estar distribuidas por cualquier parte del pulmón. Si es por aspiración, pero en pacientes acostados, la porción pulmonar que más se afecta suelen ser los lóbulos superiores, principalmente la porción apical de los lóbulos superiores o la porción apical de los lóbulos inferiores. Aquí estamos observando un absceso pulmonar y aquí otro absceso pulmonar. Obviamente el paciente falleció, ¿verdad? Por eso estamos viendo acá este pulmón. Aquí observamos una gran área de necrosis licuefactiva adyacente al tejido pulmonar, ¿verdad? Aquí observamos los alveolos pulmonares, los vasos bastante congestivos. La clínica de un absceso puede ser bastante similar al de una neumonía. El paciente puede cursar con tos, la tos es productiva, con una expectoración purulenta, fétida, o sea, tiene mal olor porque es tejido muerto lo que se expulsa con esa expectoración. Fiebre alta, en algunas ocasiones la tos puede ser paroxística, ¿verdad? Esa tos tipo la tosferina, esa tos con espasmos que pueden llevar a disnea. La mayor parte de los abscesos pulmonares pueden evolucionar, pueden propagarse. Y un 25% de los casos curan espontáneamente, solo 25%, pero 75% puede propagarse. Al propagarse puede ocasionar una gangrena pulmonar, pueden llegar a formar fístulas broncopleurales, empiema, ¿verdad? Que es acumulación de pus en la cavidad pleural, como ya dijimos. Pueden formar abscesos cerebrales y puede ocasionar meningitis, ¿verdad? Si es que el microorganismo pasa a la corriente sanguínea, puede llegar al cerebro causando aquí abscesos, infectar las meninges, causando una meningitis. Y aquí estamos observando una zona de absceso. Aquí observamos los alveolos. Esta es solo una área focalizada de necrosis licuefactiva. ¿Dudas, preguntas con respecto a absceso pulmonar? No, profe. Bueno, aguárdenme un momentito, les voy a pasar un video de la fisiopatogenia de COVID. La verdad es que no encontré muchos artículos de anatomía patológica, o al menos que sean confiables. Y encontré uno o dos, pero como no tenían las mismas características, no les quise poner, ¿verdad? Estamos todavía en fase de descubrimiento con respecto a esta patología. Y lo que sí, al ver varios estudios, vi un video que se relaciona bastante con los estudios actuales y con lo que se está difundiendo actualmente sobre su fisiopatología. Y ese video escogí para mostrarles para que ustedes por lo menos vean la fisiopatogenia del COVID y tengo certeza que ustedes ya van a poder deducir por lo menos por eso cómo es la manifestación clínica.
Es un video corto, ¿verdad? Bastante resumido, no es un video largo porque la fisiopatogenia es bastante extensa, pero por lo menos para tener una noción y para que por lo menos escuchen algo sobre esta patología. Yo tengo certeza que muchos de ustedes ya lo conocen muy bien porque entre ustedes también hay agentes de salud. Les voy a poner el link en el chat también, porque algunos ayer me decían que le dificultaba escuchar el audio. Entonces también les voy a compartir allí el link para que quienes quieran abrir por su propia cuenta en su celular o en su computadora puedan mirarlo. Dale, profe, gracias.
Doctora, no se escucha nada por acá. Aqui também não. En ese sentido les dije que pueden entrar el link. No sé, creo que le pasa nada. Les puse el link en el chat. Y si no no están escuchando por mi pantalla compartida, que en realidad ayer muchos me dijeron lo mismo, les puse aquí el link y ustedes pueden entrar por su celular o por su computadora como un enlace. Ahí en el chat está el link.
Bueno, ahora vamos a continuar con cáncer de pulmón. Algo que no les especifiqué y al mirar el video me acordé, cuando hablamos de infección pulmonar, fue de que una neumonía adquirida en la comunidad puede ser clasificada en típica y en atípica. Entonces vamos a poner acá. Bueno, entonces las NAC pueden clasificarse en típicas y atípicas. Las típicas son aquellas que estudiamos recién, ¿verdad? Una bronconeumonía o una neumonía lobar. Manifestaciones clínicas clásicas, tos con expectoración, ¿verdad? La expectoración es purulenta, fiebre alta, estertores pulmonares, se puede ocultar roncus, crepitantes. Radiografías clásicamente se puede observar la consolidación pulmonar y causadas por bacterias. Las neumonías adquiridas en la comunidad típicas son ocasionadas por bacterias. Como ya dijimos, la bronconeumonía, su principal agente etiológico es el Staphylococcus y la neumonía lobar es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y existen lo que llamamos de neumonías atípicas, que son menos frecuentes, pero como dice su nombre, son neumonías que tienen una manifestación clínica atípica, ¿verdad? No tienen esa clásica manifestación de tos, fiebre alta, etc. ¿Por quién es ocasionado las neumonías atípicas? Pueden ser causados por micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias de pequeño tamaño, casi el tamaño de un virus, y estos causan neumonías intersticiales. O sea, no causan ese exudado típico en la luz de un alveolo. La inflamación es intersticial. Y en las neumonías atípicas también incluimos las neumonías por virus. Y viendo el video de COVID, ¿verdad? Ustedes vieron de que es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria lo que va a desencadenar todo eso. Aparte, la formación de trombos que aquí se agrega por este virus, por la lesión endotelial. Pero podríamos clasificarlo o puede causar una neumonía atípica, ¿verdad? Por sus manifestaciones. Y ahora vamos a iniciar con cáncer de pulmón, que es uno de los cánceres más frecuentes que puedan darse en el organismo humano. En el pulmón, o mejor dicho, el pulmón, ustedes saben de que puede ser asentamiento también de metástasis. Es un órgano afectado frecuentemente por metástasis, o sea, es una localización frecuente de tumores secundarios. Pero así también, en este órgano pueden originarse tumores. Y esos tumores que se originan en los tejidos propios del pulmón le llamamos de tumores primarios. La mayoría de los tumores primarios o las neoplasias que se dan en pulmón son carcinomas. 95% son carcinomas, es decir, son tumores epiteliales. Esos carcinomas pueden ser o carcinomas epidermoides, o pueden ser, por ejemplo, adenocarcinomas, o carcinomas de células pequeñas, o carcinomas de células grandes, que son los que vamos a estudiar. Pero 95% entonces son tumores de origen epitelial. 5% restante puede ser otros tipos de tumores, como por ejemplo los tumores carcinoides, que hoy vamos a estudiar también. O pueden ser tumores benignos, que son menos frecuentes en el pulmón todavía. Entonces, los tumores más frecuentes en pulmón son los carcinomas, los tumores epiteliales.
Y los cánceres que se dan en pulmón son sumamente agresivos, con una tasa de mortalidad bastante elevada. Es la causa más importante de muertes por cáncer en los países industrializados y tal vez a nivel mundial. La incidencia máxima de este cáncer se observa entre 50 y 70 años de edad. Es raro en personas jóvenes. El pronóstico es bastante desfavorable, es desolador, ya que la sobrevida media a los 5 años, sin hacer esa clasificación histológica, llega solamente a los 16%. O sea, es bastante escaso esa sobrevida. La mayoría de los tumores en pulmón son bastante agresivos. Y tal vez, este pronóstico desolador se deba también a que el diagnóstico no se logra hacer un diagnóstico precoz. Usualmente se diagnostican cáncer de pulmón cuando ya han hecho metástasis. ¿Y esto por qué? Porque más del 90% de los cánceres de pulmón se dan en pacientes tabaquistas. Y los pacientes tabaquistas crónicos, ¿verdad? Ustedes saben de que ya tienen otras patologías, como por ejemplo una bronquitis crónica. O sea, un paciente tabaquista crónico es un tosedor crónico. Entonces, ¿qué sucede? De que una de las primeras manifestaciones clínicas de un cáncer pulmonar es tos crónica, pero esa tos no es novedad para un paciente tabaquista, entonces tal vez su primera manifestación pase desapercibida en un paciente tabaquista y por eso se llega a hacer el diagnóstico ya cuando está en estadios avanzados, cuando ya ha hecho metástasis. Por ese motivo, ¿verdad? Ese pronóstico es tan escaso, porque el diagnóstico no se hace en estadios precoces. Se estima de que si se lograra hacer el diagnóstico, y esto se dio en poquísimos casos, en donde se diagnosticó el tumor en estadio precoz y sí se lograron mejorar ese pronóstico. Pero en la mayoría de los casos, ese pronóstico es desfavorable por el motivo que ya les dije, ¿verdad? De que el diagnóstico se hace tardío cuando ya hay metástasis. Si hablamos de factores de riesgo para este cáncer, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo, más del 90% de los cánceres de pulmón, como ya les dije, aparecen en fumadores. Entonces, cigarrillo, el principal factor de riesgo es cigarrillo, ya que se dan en fumadores activos o aquellas personas que han abandonado el hábito tabáquico recientemente. El tabaquismo aumenta ese riesgo, el riesgo de cáncer, 60 veces más. Principalmente los que tienen ese riesgo bastante potencializado son aquellos fumadores importantes, aquellos que fuman, por ejemplo, 2 paquetes de cigarrillo por día durante 20 años, es decir, aquellos fumadores, como dice la palabra, importantes, ¿verdad? Que fuman mucho y por largo periodo. No se sabe la causa exacta, pero las mujeres presentan una mayor susceptibilidad frente a los carcinógenos del tabaco. Es decir, puede que la mujer fume por menos tiempo, pero ya desarrolle cáncer. Y eso tal vez se deba a una susceptibilidad genética, que a ciencia cierta todavía no se ve en dónde está, ¿verdad? Pero ya se está estudiando de que existe una susceptibilidad genética por parte de las mujeres para los carcinógenos del tabaco. Ahí me van a decir, porque siempre hay quienes mencionan de que mi vecino fumó desde los 6 años de edad hasta sus 80 años y nunca tuvo cáncer, murió por otro motivo. Cierto. Puede que, ¿verdad? No todos los tabaquistas desarrollen cáncer de pulmón. Pero como ya dijimos, 90% de los cánceres, es decir, si tenemos 10 pacientes con cáncer de pulmón, 9 de ellos o eran fumadores o son fumadores. Y solamente uno de esos 9 nunca fumó o tal vez nunca estuvo en contacto con el tabaco.
Entonces, el hecho de fumar es la causa del cáncer. Ustedes saben que los cánceres no tienen una causa específica, tienen factores de riesgo. Aquí van a intervenir factores genéticos, etc. Por ese motivo de que hay personas que fumaron toda su vida, nunca desarrollaron cáncer, y hay personas que ni siquiera fuman, pero tienen cáncer de pulmón. Puede darse esa situación, no estoy exceptuando esas situaciones, pero tenemos en cuenta de que nosotros siempre vamos a hablar con datos epidemiológicos y teniendo en cuenta la frecuencia se da principalmente en pacientes fumadores. Otros factores de riesgo importantes también, que constituirían el 10% restante, ¿verdad? Son los mineros que trabajan con sustancias radiactivas, los trabajadores de amianto o aquellos profesionales que están expuestos a polvos que contienen arsénico, cromo, uranio, níquel o gas mostaza. Y esto, por ejemplo, se potencializaría si, aparte de este trabajador de amianto, fuese fumador. Ahí aumentaría bastante el riesgo. Existe una amplia clasificación de los tipos histológicos de cáncer de pulmón. De entre los más frecuentes tenemos 4, que son los carcinomas escamosos, adenocarcinomas, carcinomas de células pequeñas y carcinomas de células grandes. 2 de estos 4 que mencioné son los que tienen una relación íntima con el tabaquismo. Carcinomas epidermoides y los carcinomas microcíticos muestran una asociación más potente con la exposición del tabaco. Los microcíticos también son llamados de células pequeñas. El carcinoma escamoso, también llamado de carcinoma epidermoide o carcinoma broncogénico, es el tipo histológico más frecuente. Los adenocarcinomas, como dice su nombre, ¿verdad?, son tumores formadores de glándulas. Estos a su vez se subclasifican en tipo acinar, tipo mucinoso, tipo papilar, tipo bronquiolo-alveolar, tipo sólido. El otro tipo histológico de cáncer de pulmón es el carcinoma microcítico o de células pequeñas. Este es un carcinoma neuroendocrino muy, pero muy agresivo. La sobrevida media en este tipo de cáncer no llega a 1 año, incluso con tratamiento. El carcinoma de células grandes es un cáncer agresivo también, que básicamente es un tumor indiferenciado. Y vamos a hablar por separado de cada uno de ellos. Macroscópicamente, todos los subtipos histológicos son parecidos, o sea, van a manifestar casi todas las mismas características. Comienzan como unas pequeñas lesiones en la mucosa, firmes, de color gris-blanco. Y estos van avanzando, ¿verdad? En ese primer momento tal vez ni siquiera presenten síntomas y van avanzando. En estadios avanzados forman grandes masas voluminosas que experimentan cavitación y esa cavitación se da por necrosis. Y también se pueden observar en esas masas tumorales zonas focales de hemorragia. Las características microscópicas van a variar dependiendo del tipo histológico, de acuerdo a esa clasificación histológica que acabamos de hacer. Recuerden, 4 son los tipos más frecuentes. En el libro hay más, pero 4 son los tipos más frecuentes. Carcinoma escamoso o broncogénico, carcinoma adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes. De ahí que existe también una subclasificación que ustedes van a leer en el libro, en donde clasificamos al cáncer de pulmón en cáncer de células pequeñas y carcinomas de células no pequeñas. El cáncer de células pequeñas es el carcinoma microcítico. Y el cáncer, los cánceres que incluimos aquí con carcinomas de células no pequeñas, ahí incluyen adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes. Solo para mencionar todas las clasificaciones que el libro utiliza.
Vamos a iniciar hablando del carcinoma escamoso, que es el subtipo histológico más frecuente. Carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, también denominado de carcinoma broncogénico. Este tipo de cáncer pulmonar es mucho más frecuente en hombres. Tiene una íntima relación con el tabaquismo, o sea, como ya dijimos, los que tienen una asociación más importante con tabaquismo son el escamoso y el de células pequeñas. Entonces, este se relaciona de una manera muy importante con el tabaquismo, se da principalmente en tabaquistas. Estos tienen una localización central, suelen originarse básicamente en la bifurcación bronquial, en el ilio, en los bronquios de gran tamaño. Viene la tráquea, ¿verdad? Forma los bronquios y cuando el bronquio ingresa al pulmón, podría formarse este tumor en esa zona, en el ilio. Y me van a decir, ¿pero por qué hay carcinoma escamoso en pulmón, siendo que el epitelio, nosotros acabamos de mencionar cuando hablamos de neumonías, de que el epitelio es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes? Y es un epitelio glandular, porque hay glándulas submucosas. ¿Por qué entonces surgen allí escamoso o epidermoide? Recuerden de que el cigarrillo ocasiona metaplasia en el epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de metaplasia ocasiona el cigarrillo? ¿Están aún ahí? Sí, profe, é que não recuerdo. ¿Metaplasia qué significaba? Mudança do tipo de epitélio. Cambio de tipo de epitelio, ¿verdad? Y el epitelio, imagínense que esta raya que estoy dibujando es la lámina basal. El epitelio del aparato respiratorio es Cilíndrico. ciliado pseudoestratificado, con células caliciformes. Solo que yo no sé dibujar pseudoestratificado, entonces voy a dibujar un epitelio simple. Entonces, cilíndrico. Doutora, ele se cambia, ¿verdad? Se cambia. El cigarrillo hace que se cambie el tipo epitelial. ¿Hace qué tipo Se de pasa a ser o que pavimentoso, ¿verdad? El epitelio plano estratificado o pavimentoso, exactamente. Entonces hay una metaplasia. Metaplasia es el cambio de un tipo de epitelio hacia otro tipo de epitelio. Este es un proceso adaptativo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, Metaplasia, entonces, la metaplasia que se da aquí es escamosa. ¿Por qué ocurre esa metaplasia escamosa? Ay, horrible escribir con el mouse. ¿Por qué se da esa metaplasia escamosa? El cigarrillo, el humo de cigarrillo, ustedes saben que tiene un montón de componentes tóxicos y que lesionan directamente a las células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales que son pseudoestratificados, no tienen una estratificación real, son pseudoestratificados nada más. Entonces, sufren una lesión por este humo de cigarrillo, como por ejemplo por el formol que contiene el humo de cigarrillo. ¿Y qué pasa? Si muere esta célula, expone directamente la lámina basal, ¿verdad? Para evitar eso, entonces hay un proceso adaptativo. La célula se cambia hacia otro tipo celular. Va a cambiar hacia un plano estratificado. Entonces, vemos que hay una metaplasia escamosa. Ese epitelio que era cilíndrico pasa a ser un epitelio plano estratificado. Y es plano estratificado, ¿por qué? Porque el plano estratificado es un epitelio más resistente. Por eso lo tenemos en nuestra zona, en las zonas de nuestro organismo que sufren roce, por ejemplo, en la piel, ¿verdad?
Por ese motivo lo tenemos allí al epitelio plano estratificado, porque es más resistente. Entonces, este cambio adaptativo se da por ese motivo, ¿verdad? Porque para tratar de soportar esa lesión que ocasiona el humo del cigarrillo en las células. Ya que este epitelio plano, al ser plano estratificado, no se imaginan, chicos, lo difícil que es dibujar con esto. Al ser plano estratificado, el humo del cigarrillo puede lesionar a las células, pero pueden morir estas células, descamarse, pero quedan otras células, ¿verdad? Difícilmente va a exponer la lámina basal. ¿Qué sucede? De que estas células que se cambiaron de un cilíndrico a un plano estratificado, a partir de ese momento son células susceptibles genéticamente. Son células susceptibles genéticamente porque imagínense todo el reordenamiento genético que tienen que sufrir estas células, las células basales, para poder cambiarse hacia otro tipo de célula. Y ese es el objetivo de las sustancias carcinogénicas del tabaco. Si este paciente, que es tabaquista, ya sufrió una metaplasia escamosa, continúa con su hábito tabáquico, porque recuerden que la metaplasia es un cambio reversible, continúa con el hábito tabáquico, el humo de cigarrillo en algún momento, o los tóxicos que contiene el cigarrillo, va a causar una mutación en estas células que van a inducir a la transformación maligna. Si una de estas células sufren entonces un cambio maligno, vamos a decir una célula sola una célula sufrió una mutación y se convierte ya en una célula neoplásica. Y ustedes ya saben por carcinogénesis de que un cáncer se inicia en una mutación de una sola célula. Aquí entonces este comienza a proliferar. Ustedes saben que neoplasia es formación masa de tejido normal cuya tasa de crecimiento sobrepasa de los tejidos circundantes, ¿verdad? No coordina con estos y no responde a los estímulos, ¿verdad? Inhibitorios. Entonces esta comienza a multiplicarse y sufre mitosis anormales, ¿verdad? Entonces se dan células más pequeñas, células muy grandes, células con un núcleo bastante aumentado de tamaño, que le confiere una hipercromasia, células de diferentes formas, eso llamamos de pleomorfismo, vamos a observar figuras mitóticas, todo eso llamamos de displasia. Cuando está confinado al epitelio sin ultrapasar la membrana basal, eso llamamos de displasia. Displasia, ¿qué es? Cambio arquitectural confinado al epitelio. Estas alteraciones pueden entonces progresar y se altera todo el epitelio, y cuando afecta todo el epitelio, nosotros le llamamos de carcinoma in situ. Estas son células cancerígenas prácticamente, pero no es un cáncer. ¿Por qué? Porque está confinado al epitelio, no tiene acceso a un vaso sanguíneo. Aquí lo único que falta es que se rompa esa membrana basal para que esas células cancerígenas entonces puedan diseminarse. ¿Me escuchan? Ahora estoy viendo el chat. Sim, doutora. A gente escuta, mas está falhando um pouco. Mas dá para entender. Ok, gracias. Como les decía, estas alteraciones, estas células ya mutadas, ya cancerígenas, están confinadas solamente en el epitelio. Son células malignas ya, pero no consideramos cáncer. ¿Por qué? Porque recuerden que todo epitelio es avascular. Entonces, mientras él esté en el epitelio, todavía no es cáncer, le denominamos de carcinoma in situ. Pero ¿qué sucede con esas células cancerígenas? Que a medida que vayan proliferando, esto no se da de un día para otro, a medida que vayan proliferando, en algún momento pueden hacer ¿qué? Pueden romper la membrana basal, la lámina basal, y pasar a su submucosa, y allí ya pueden entrar en contacto con ¿quién? Con vasos sanguíneos, ¿verdad?
y al entrar en contacto con un vaso sanguíneo pueden hacer metástasis. A partir de ese momento nosotros ya le denominamos de carcinoma invasor. Y en ese caso es un carcinoma escamoso. ¿Por qué? Porque se originó en este epitelio escamoso. Entonces, cuando hablamos de patogenia de un carcinoma broncogénico o de un carcinoma escamoso, recuerden que este también se llama broncogénico, este comienza con una metaplasia. Entonces describimos de que ocurre primeramente una metaplasia escamosa. Ese epitelio cilíndrico cambia hacia un epitelio plano estratificado. Luego de esa metaplasia escamosa se da la displasia, que es la pérdida de arquitectura celular confinada al epitelio. Esa displasia va evolucionando y se pasa a un carcinoma in situ, que es una displasia severa, y ese carcinoma in situ puede evolucionar directamente ya a un carcinoma invasivo, un carcinoma escamoso, que al comienzo es bien diferenciado. Se observan perlas de queratinas clásicas. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Creo que se trabó mi pantalla, no logro ni siquiera pasar el PowerPoint. ¿Qué perlas de creatina? Perlas de queratina, ¿se acuerdan de que un carcinoma escamoso, él comienza a producir queratina, tiene que formar ese estrato córneo, un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Nosotros encontramos células basales, células del estrato espinoso y estrato córneo por último. Y tiene que formar ese estrato córneo para que sea un carcinoma bien diferenciado. Y ese acúmulo de queratina nosotros llamamos de perlas de queratina. Guarden un momentito a ver si logro quitar de... No sé qué le pasa. Todo comenzó entonces con una metaplasia. Solo para recordar. Aquí nosotros estamos observando en las imágenes el epitelio cilíndrico, ciliado, células caliciformes. Aquí observamos las células basales que ya se cambiaron, ¿verdad? Está estratificado ya este epitelio porque aquí ya comenzaron a surgir células planas. Hubo ya una metaplasia. Esa metaplasia avanza, ¿verdad? Y se convierte totalmente el epitelio, cambia del cilíndrico al plano estratificado. De este epitelio plano estratificado, la metaplasia completa, pueden comenzar algunas células a sufrir mutaciones y avanzar hacia una displasia. La displasia es esa pérdida de arquitectura celular confinada al epitelio, caracterizada por pleomorfismo, diferentes formas celulares. En este caso, más bien lo que observamos es el aumento del tamaño nuclear que le confiere esta hipercromacia, esa coloración más azulada. Si esa displasia avanza, se convierte en un carcinoma in situ, como en este caso, que ya observamos células cancerígenas realmente, se puede observar mitosis anormales, etc. Pero todo esto respeta la lámina basal, no ultrapasa. Y para que se convierta en cáncer, solo necesita pasar esa lámina basal. Dijimos que el carcinoma escamoso, también denominado broncogénico porque se origina en los bronquios, ¿verdad? En el epitelio bronquial. Este comenzaba en los bronquios de gran tamaño, es central por ese motivo, una masa blanquecina, gris blanco, puede tener áreas de necrosis, como en este caso, vemos aquí la masa tumoral. Aquí vemos una gran masa tumoral que agarró todo casi un lóbulo, con áreas de cavitación, necrosis. Son tumores mal delimitados, ¿verdad?
bordes irregulares, infiltrantes, infiltrando aquí incluso la pleura. Nuevamente aquí observamos la gran masa tumoral. Me van a decir, pero ¿por qué el pulmón se ve tan negro? Es negro porque es un pulmón de un tabaquista. Como en este caso, un pulmón oscuro porque es un pulmón de un tabaquista. Aquí vemos la gran masa tumoral con cavitaciones, extensas áreas de necrosis. Y un tumor menor tamaño. Gran masa tumoral, todo en un lóbulo y una cavitación bastante extensa. La displasia, una displasia que abarca todo el epitelio, se originó en esa metaplasia, ¿verdad? Aquí el epitelio cilíndrico. Aquí observamos la perla de queratina, esto es lo que llamamos de perlas de queratina. Cuando un carcinoma escamoso es bien diferenciado, forma el estrato córneo, forma estas perlas de queratina. Aquí también está formando perlas de queratina, entonces es un tumor bien diferenciado. Cuando deja de formar las perlas de queratina, pasa a ser moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, como en este caso, donde solamente vemos proliferación celular, células malignas, ¿verdad? Hipercromáticas, pleomórficas, y no observamos más formaciones de perlas de queratina, entonces es pobremente diferenciado. Vemos las figuras mitóticas, el pleomorfismo es marcado, ahora vemos una célula muy grande, citoplasma es oscuro, es basófilo, el nucleolo prominente, notan que hay dos nucleolos. Y pronóstico, como les digo, no voy a mencionar porque mencionamos de manera general en todos los subtipos histológicos, la sobrevida media llega a 16% nada más. El adenocarcinoma sería el segundo tipo de tumor frecuente en pulmón. Es de localización más periférica. Se observa como una cicatriz central. Es un tumor de bordes mal delimitados también. Este tipo histológico de cáncer es más frecuente en mujeres y no fumadoras. ¿Eso significa que no se relaciona con tabaco? No. También puede darse en fumadores, pero es el tipo de tumor que se da con mayor frecuencia en los no fumadores. Entonces, tal vez tenga o no tenga relación con el tabaquismo, ¿verdad? Pero puede darse tanto en fumadores como no fumadores. Son tumores que van creciendo lentamente y como tienen un crecimiento lento, dan una formación de masas pequeñas nada más. Pero eso no significa que no sea agresivo. Este tumor, por más que sea pequeño, hacen metástasis temprano, o sea, se disemina en estadios precoces. Y muchas veces cuando se llega a hacer el diagnóstico, ya ha metastatizado muchísimo. Ya ha hecho metástasis, como es de localización periférica, puede afectar rápidamente la pleura, puede afectar la pared costal. Entonces puede hacer metástasis diseminada ya en el momento del diagnóstico. Esto se vuelve a subclasificar. Tenemos 4 subtipos principales. El tipo acinar, que forma glándulas. El tipo papilar, que forma proyecciones papilares. El tipo mucinoso, que antiguamente también se denominaba de bronquiolo alveolar mucinoso. Y el tipo sólido, que no observamos formación glandular, pero para que podamos decir que es un adenocarcinoma tenemos que, por inmunohistoquímica, detectar la presencia de mucina. Dijimos de que macroscópicamente son de localizaciones periféricas, ¿verdad? Como todos los otros, son tumores de coloración gris blanquecino. Tienden a formar masas pequeñas, pero en el momento del diagnóstico pueden hacer metástasis diseminadas. No sé si logran distinguir acá la imagen, ¿verdad? Aquí estamos observando el corazón, pericardio, y todo esto que parece grasa, gente, no es grasa. Esto es metástasis del tumor. Probablemente el origen del tumor sea aquí, y este tumor se fue diseminando en pleura, en pericardio, por contigüidad, ¿verdad? Es muy invasivo este tipo de tumor.
Lo clasificamos en tipo acinar, formador de glándulas. Aquí vemos el tipo acinar, vemos la formación de glándulas. Tipo mucinoso, ¿verdad? Vemos células cilíndricas con un citoplasma claro, productor de mucina. Tipo sólido, que no vemos formación glandular, solo proliferación de células neoplásicas. Tipo papilar, que forman estas proyecciones papilares. Y puede verse precedido por un carcinoma in situ también, un adenocarcinoma in situ, así como el carcinoma escamoso. Solo que para que podamos decir que es un adenocarcinoma in situ, este tiene que medir menos de 3 centímetros y tiene que seguir, o sea, tiene que crecer siguiendo las estructuras preexistentes, es decir, las paredes alveolares, conservando la arquitectura alveolar y sin invadir. Y obviamente ese avanza hacia un carcinoma, que vamos a denominar de bronquiolo alveolar. Representa de 1 a 9% de los cánceres de pulmón y no hay relación de sexo, ¿verdad? Sea tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, la relación es 1-1. La localización es mayoritariamente periférica. Pueden originarse múltiples nódulos difusos, pueden ser nódulos translúcidos grisáceos y producen mucina, que serían el tipo mucinoso, o pueden ser nódulos sólidos de color blanco grisáceo, que no producen mucina. El tipo mucinoso, que produce mucina, puede confluir para producir una consolidación. Esa consolidación que a la radiografía podría simular una neumonía. Por ese motivo le denominamos tipo neumónico. Hace una diseminación septoalveolar este tipo de carcinoma. Nótese que parece bastante este lóbulo ahora con esa neumonía lobar que habíamos mencionado de fase de hepatización gris, pero es un tumor. Aquí vemos las áreas de necrosis de este tumor. Aquí vemos el tumor con necrosis, el tumor diseminado ahora, pero tiene bordes mal delimitados. Aquí vemos las paredes alveolares normales. Y por este lado, en la imagen en la parte inferior, estamos observando la proliferación celular neoplásica, pero que conserva la arquitectura alveolar. Estadios más avanzados, en donde la célula puede proliferar totalmente, incluso en el interior de los alveolos. Este sería el in situ, que no pasan aquí, no pasan la lámina basal, ¿verdad? Pero nótese uno normal, las células alveolares normales, y nótese aquí las células neoplásicas que van proliferando pero sin ultrapasar la lámina. Es el in situ. El carcinoma de células grandes es un cáncer indiferenciado y el diagnóstico se hace por exclusión. O sea, se cree que esto es la evolución de un carcinoma escamoso o de un adenocarcinoma. Correspondería entonces a un carcinoma escamoso o adenocarcinoma de grado 4, que es indiferenciado. Que ustedes recordarán que el diagnóstico del estirpe muchas veces ni siquiera se logra hacer, ¿verdad? Quiere decir que son tumores sumamente agresivos. Vamos a observar a la microscopía células con núcleos grandes, nucleolos bastante prominentes, hipercromáticos. La relación sexo masculino-sexo femenino es de 4-1, es mucho más frecuente en los hombres. Tienden a tener una localización periférica. Aquí vemos al tumor de localización periférica. Y en la microscopía vemos, ¿verdad?, la proliferación celular hipercromática. Los nucleolos son bastante prominentes, áreas de necrosis. El carcinoma de células pequeñas, o también llamado de carcinoma microcítico o Atzel, representa 10 a 20% de los cánceres de pulmón. Este es un cáncer neuroendocrino. Neuroendocrino significa que son tumores capaces de producir neuropéptidos u hormonas.
y se corresponde a un carcinoma neuroendocrino grado 3. Significa que es uno de los más agresivos. Vamos a clasificar a los carcinomas neuroendocrinos en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Los de grado 3 son los más agresivos. Y este es prácticamente el tumor más agresivo del pulmón. Extremadamente agresiva. La sobrevida media llega a ser de 6 meses, no sobrepasa 1 año, incluso con tratamiento. La localización suele ser central iliar, también corresponde a un tipo de cáncer broncógeno. ¿Por qué? Porque se origina también en el epitelio bronquial. Tiene una relación íntima con el tabaquismo. 99% de los carcinomas de células pequeñas se dan en pacientes fumadores. A la microscopía vamos a ver que están compuestas por células pequeñas, por eso se lo denomina así. Células que son un poquito más grandes que los linfocitos, redondas, citoplasma escaso, el núcleo grande, ¿verdad?, que ocupa casi todo el citoplasma, hipercromático. La cromatina nuclear es fina y granular, esto le da un patrón en sal y pimienta. Los nucleolos pueden estar ausentes. Mitosis elevada, podemos observar áreas de necrosis extensas también, son tumores agresivos, ¿verdad?, que se acompañan de necrosis. La metástasis ganglionar es frecuente, pueden seguir la diseminación linfática o el orden de drenaje linfático, ¿verdad?, afectando ganglios bronquiales, iliares, pero existe muchas veces la afectación del ganglio supraclavicular izquierdo, que llamamos de ganglio de Virchow. Este ganglio no se afecta solamente en cáncer de pulmón, puede afectarse en otros cánceres, pero muchas veces es la primera manifestación clínica de este tipo de tumor, el agrandamiento de un ganglio supraclavicular izquierdo, que llamamos de ganglio de Virchow. Sus manifestaciones clásicas entonces pueden darse de la misma manera que los otros tumores, como tos, dificultad respiratoria, pero puede manifestarse con síndrome paraneoplásico. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Son signos y síntomas que se dan en un paciente con cáncer, pero no se relacionan con el cáncer. O sea, ¿qué significa eso? Clásicamente un paciente con cáncer, ¿qué esperamos? Que un paciente con cáncer de pulmón tenga tos, tenga dificultad respiratoria, etc. Pero que el paciente con cáncer tenga diarrea, cáncer de pulmón tenga diarrea, prácticamente no esperamos eso, ¿verdad? Entonces, síndrome paraneoplásico son signos y síntomas que se dan en el paciente con cáncer, pero no se relacionan con el cáncer. ¿Por qué? Porque este tipo de cáncer, que es neuroendocrino, producen hormonas, como la ADH, ACTH, paratormona, calcitonina, serotonina, que puede hacer que aumente calcio en la sangre de estos pacientes y el paciente tenga otras manifestaciones que muchas veces no nos hacen pensar en el cáncer. Aquí vemos al cáncer invadiendo toda la estructura, ¿verdad? Dijimos que es central iliar. Cáncer blanquecino con áreas de necrosis. Aquí vemos al cáncer con áreas de necrosis. 99% de los casos se dan tabaquistas. Son células pequeñas. Cromatina fina y granular, que le da ese patrón en sal y pimienta. Podemos compararlos con linfocitos, ¿verdad? Pero son un poquito mayores, hipercromáticos. Aquí vemos que también pueden llegar a ser pleomórficos. Bueno, no va a dar tiempo para que hagan este pequeño ejercitario, pero queda para tarea de ustedes para que, vamos a decir, solidifique el conocimiento de ustedes sobre un tumor carcinoide. ¿Por qué les puse aquí qué es sistema PUT? El sistema PUT es el sistema endocrino difuso. Tienen que tener en cuenta de que no solamente las glándulas pueden producir hormonas o neuropéptidos. Existen células epiteliales distribuidos por todo nuestro organismo, principalmente en las células, en el epitelio gástrico, en el epitelio intestinal o en las células cardíacas,
que son capaces de producir hormonas también, y eso llamamos de sistema APUT. Y el tumor carcinoide se origina en ese sistema, en esas células epiteliales que producen hormonas. Y como son tumores que se originan en células que producen hormonas, estos tumores entonces también pueden producir hormonas y pueden manifestarse con lo que llamamos de síndrome carcinoide. Un síndrome carcinoide se manifiesta por rubor, se manifiesta por diarrea, por la producción de las hormonas o neuropéptidos. El tumor carcinoide entonces puede originarse o en pulmón o en otras partes, ya que dijimos de que este sistema está distribuido por todo nuestro organismo. Las localizaciones más frecuentes de un tumor carcinoide son intestino, específicamente apéndice cecal, y pulmón. Nosotros vamos a estudiarle acá y vamos a estudiarle otra vez en apéndice. Los tumores carcinoides son tumores que pueden ser típicos o atípicos. Los típicos son prácticamente tumores malignos, pero con un comportamiento, por así decirlo, benignos, porque rara vez van a hacer metástasis. Pueden ser localmente invasivos, pero rara vez hacen metástasis, los típicos. Se corresponderían a tumores o carcinomas neuroendocrinos de grado 1 y representan 5% de los tumores de pulmón. Se dan principalmente en pacientes entre 40 años de edad. No hay frecuencia ahora, una preferencia de sexo. La relación sexo masculino, sexo femenino es 1-1. No siempre se relaciona con el tabaquismo también. Puede darse en pacientes no fumadores. La manifestación clínica suele ser por la presencia de la masa tumoral. Son tumores de crecimiento lento que clínicamente no tienden a manifestarse de manera precoz, ¿verdad? Porque van a manifestarse cuando crecen y como son tumores de crecimiento lento, entonces pueden pasar mucho tiempo desapercibidos. Los primeros síntomas suelen ser por la presencia tumoral, tos, etc. Pero en algunos casos pueden manifestarse con síndrome carcinoide, rubor, diarrea, incluso insuficiencia cardíaca. Después ustedes van a leer eso, van a hacer un screen de eso, de esto, y van a averiguar bien qué significan esos. Su localización es central, principalmente en la bifurcación iliar también. La sobrevida es larga, contamos a los 10 años, y llega al 50% a los 10 años. Aquí vemos un tumor carcinoide pequeño en el área bronquial, es central. Nótese que aquí está mostrando su medida, ¿verdad? Son tumores pequeños. E incluso pueden ser bien delimitados como están viendo acá. Es como si fuera que está delimitado por una pseudocápsula. Están compuestas por células con citoplasma escaso, cromatina finamente granular también, adoptan ese patrón de sal y pimienta, al igual que el carcinoma de células pequeñas. El carcinoide atípico es más agresivo que el carcinoide típico, corresponde a un grado 2, y este sí tiende a hacer metástasis. 70% de los casos se observa que hace metástasis. La sobrevida es inferior, solamente contamos a los 5 años y esa sobrevida llega a 50-65%. Para hacer el diagnóstico del atípico, necesitamos entonces hacer el diagnóstico del tumor carcinoide. Esto se hace por la inmunohistoquímica para poder diferenciarlo de un carcinoma de células pequeñas, por ejemplo. Tenemos en cuenta, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta la actividad mitótica. Tenemos que observar mitosis, más de 10 mitosis por campo de alta resolución. Además, le sumamos pleomorfismo y áreas de necrosis. Y ahí decimos que es un atípico, como aquí estamos observando. No observamos, aquí estamos observando el área de mitosis, el otro sería, este sería el típico, ¿verdad? Y aquí estaríamos observando el atípico con mitosis, atípico con extensas áreas de necrosis. ¿Preguntas, chicos? Não, bro, tranquilo.
Muy bien, entonces chicos, doy por culminada mi clase de hoy. Les deseo un buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana. Graças, prof, pela aula. E bom final de semana para a senhora também. Muchas gracias. Hasta el viernes.